Hola, mi nombre es Luciana Feld y voy a contarles el trabajo que realizamos junto a Laura Hartman llamado Microcirugía Textil, una alternativa para el tratamiento estructural de la pintura contemporánea sobre lienzo. En este caso, restauramos la obra Figura estoica del artista María Luisa Pacheco. Este óleo sobre telas pertenece al Museo de Arte de Dallas y cuando llegó al mismo poseía una rotura en el cuadrante inferior izquierdo. Por esto, esta obra nunca había sido exhibida en el museo. Gracias a un subsidio de la Fundación Getty, que el museo recibió el año pasado en la iniciativa Conserving Canvas, no solo está la posibilidad de restaurar esta pieza, sino también de enseñar y difundir respecto de la técnica de restauración hilo a hilo o microcirugía textil. Esta técnica, desarrollada hace aproximadamente 40 años por Wilfred Hebert en Alemania, permite devolver la integridad visual y físico-mecánica del lienzo. La iniciativa comprendió no solo la capacitación, sino también una reunión de expertos donde se acercaron discípulos de Hebert de distintos lugares para compartir, discutir e intercambiar respecto de esta técnica y fue sumamente también interesante este encuentro. Lo que les queremos comentar respecto de lo que es la microcirugía textil y cómo es muy conveniente para el tratamiento de obras de arte moderno y contemporáneo, es que una de las ventajas que tiene este tratamiento es que no es necesario retirar del bastidor la obra para el momento de tratarlo, pudiendo conservar el montaje original, en el caso de que haya montajes complejos o incluso bastidores diferentes, bueno, no tenemos necesidad de desprender la obra del soporte secundario. El hecho de que algunos de los materiales de las obras más modernas son quizás no conocemos tan bien cómo pueden reaccionar frente al calor o a ciertos solventes. Bueno, esta técnica no precisa de ellos, realmente solo utiliza adhesivos que son hidrosolubles, con lo cual es una mínima cantidad de humedad lo único que se aplica sobre la obra, y esto lo hace que sea muy factible de llevar adelante en muchas piezas de arte. El hecho de que el tratamiento que realizamos no modifica el reverso, en el caso de que este esté pintado, tengan marcas, inscripciones, sellos, de que la obra tenga que seguir siendo investigada desde el punto de vista físico-químico, este tipo de tratamiento no va a interferir en los resultados posibles de las investigaciones que se tienen que hacer sobre la pieza a futuro, y eso es sumamente importante porque sabemos que cada vez más las obras de arte no solo son objeto de disfrute, sino también de estudio e investigación. Bueno, acá vemos cómo estaba la obra antes de la restauración arriba y debajo luego de la restauración, ¿sí? Entendemos que este tipo de intervención, donde acomodamos cada uno de los hilos pertenecientes a la trama y la urdimbre de la obra, nos permite resultados sumamente interesantes, como por ejemplo lo que tiene que ver con la corrección de deformaciones, que muchas veces estamos acostumbrados a utilizar humedad y presión para corregirla. En este caso, en muchos casos, perdón, con esta técnica, hemos visto que solo con el acomodar los hilos podemos devolver esta cierta planitud, o incluso trabajar obras cuya planimetría no es tal, sino que tienen un volumen, mantener este volumen y no aplanarlo y no aplastarlo en el momento de hacer la intervención. El hecho de que la restauración, perdón, sea prácticamente imperceptible luego de ser terminada, como vemos abajo, donde se mantiene el color, la textura, ¿sí? El tejido original, es muy interesante, sobre todo en aquellas obras en las cuales o se continúa viendo el textil o se tiene que ver también por el reverso. Y por supuesto, el hecho de que cuando colocamos el adhesivo lo hacemos solo en los extremos del hilo, de cada uno de los hilos que está roto o separado, o cuando hace falta también incluso agregar algún otro tipo de hilo al tejido porque se ha perdido, pero manteniendo esta individualidad de los hilos y del trabajo de cada uno de los hilos, manteniendo las propiedades mecánicas del textil y al mismo tiempo dándole una continuidad al soporte, donde los hilos que empiezan en un extremo del cuadro y terminan en el otro, mantienen todo, a lo largo de, de toda su extensión las tensiones y devolvemos esa fuerza
que es al mismo, que funciona tanto de manera independiente de cada uno de los hilos y también como una unidad en todo el textil, es lo que hace que esta técnica funcione tan bien y que no se vuelva a generar este tipo de inconvenientes que muchas veces vemos, que es que donde ha sido reparada una rotura se vuelve a marcar o se vuelve a deformar. Bien. Algo muy positivo de esta técnica es que tanto la fuerza y la resistencia que queda luego, digamos, en la zona que ha sido tratada, es muy similar al resto del soporte. Hay una miedo que generalmente se tiene a que esta parte quede más frágil. Sin embargo, es sorprendente la resistencia y la fuerza que tienen las reparaciones una vez bien hechas. El hecho de que la estructura del soporte sea similar al tejido del original, por supuesto que nos da una lectura en cuanto a la textura y el acabado de la obra que es sumamente conveniente, sobre todo para los tratamientos posteriores de reintegro. Y el hecho de que el comportamiento que esta restauración tiene a lo largo del tiempo envejece de manera acorde al material original. Vamos a tener una duración a largo plazo muy positiva, porque justamente el envejecimiento de los materiales de intervención van a estar funcionando acorde a también los materiales del textil. Entonces, tenemos algunas ventajas de este tratamiento que tienen que ver con la retratabilidad, en caso de que fuese necesario volver a hacerlo, que esperemos que no, pero puede retirarse el trabajo sin que sea demasiado complejo. Son materiales que en general siempre hidrosolubles, no comprometen ni modifican el resto de la obra. Estamos hablando de una intervención muy puntual, ya lo dijimos antes. En caso de que hubiese que hacer remoción de barniz o cualquier tipo de tratamiento, también con solventes no va a afectar. Es amigable con la salud del restaurador y del medio ambiente. Afortunadamente cada vez prestamos más atención a esto, y los materiales que utilizamos son absolutamente seguros para nosotros. Por ejemplo, uno de los materiales que se utiliza, que es la cola de esturión, si bien tiene un costo un poquito más elevado que otros materiales, la cantidad que se utiliza es muy poca. Y bueno, como contra, un poco lo que hemos dicho, diría que quizás la contra más importante a tener en cuenta es que toma más tiempo que otras técnicas de restauración, pero bueno, a medida que tomamos práctica y estamos más acostumbrados a realizarlo, somos más eficientes con nuestro tiempo. Les agradecemos mucho la atención y esperamos